Los lugares más embrujados del mundo. A lo largo de la historia, ciertos lugares han sido testigos de tragedias tan oscuras que sus ecos resuenan hasta el día de hoy. Estos son los lugares donde las sombras se esconden más que la simple ausencia de luz. Lugares donde la energía residual de eventos terribles perdura, atrapada en un bucle infinito de sufrimiento y desesperación. Prepárense, porque en este viaje nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido, explorando 5 lugares marcados por la tragedia, el dolor y la muerte. 5 lugares donde los vivos pueden sentir el frío aliento de lo paranormal en su nuca. Abróchense los cinturones, porque lo que están a punto de ver podría cambiar su percepción de lo que es real, o lo que creemos que es real. El castillo de Bran. La sombra de Drácula. En lo alto de una colina escarpada, en el corazón de Transilvania, se alza el castillo de Bran, una fortaleza medieval envuelta en la niebla y la leyenda. Sus torres puntiagudas parecen arañar el cielo nocturno, como si quisieran advertir a los viajeros de los horrores que se esconden en su interior. Este lugar, amigos míos, es mucho más que un simple castillo. Es el hogar del mito, la leyenda, el vampiro más famoso de todos los tiempos, Vlad el Empalador, la inspiración para el conde Drácula. Se dice que Vlad, un gobernante despiadado conocido por su brutalidad, empalaba a sus enemigos y los dejaba pudrirse bajo el sol. Las historias de sus atrocidades se extendieron como la peste, alimentando la leyenda del vampiro que chupa la sangre de los vivos. Y el castillo de Bran, con sus pasadizos laberínticos, sus habitaciones oscuras y su ambiente opresivo, se convirtió en el escenario perfecto para esta historia de terror. Los visitantes afirman haber sentido presencias extrañas, haber escuchado pasos que resonaban en los pasillos vacíos, haber visto sombras moviéndose en la oscuridad. Yo mismo he estado en el castillo de Bran y les puedo asegurar que la energía en ese lugar es palpable. Es como si las paredes susurraran las historias de las almas torturadas que aún vagan por sus salones. Algunos dicen que el espíritu de Vlad el Empalador todavía acecha en el castillo, buscando venganza por las injusticias que sufrió en vida. Otros creen que el lugar está habitado por los espíritus de aquellos que fueron asesinados por Vlad, atrapados en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: el castillo de Bran es un lugar que no se olvida fácilmente. Es un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina, donde el pasado y el presente se entrelazan en un macabro tapiz de horror. La mansión Winchester, un laberinto de locura y espíritus. Nuestra próxima parada nos lleva a California, Estados Unidos, a una mansión tan extraña, tan laberíntica, que desafía toda lógica y razón, la mansión Winchester. Esta casa, amigos míos, no es solo una casa, es un monumento a la culpa, la obsesión y el miedo. Construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna Winchester, la mansión es un laberinto de habitaciones sin sentido, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren a paredes de ladrillo. ¿Por qué? Porque Sarah Winchester estaba aterrorizada por los espíritus de aquellos asesinados por los rifles Winchester, las armas que habían hecho rica a su familia. Un medium le dijo que la única manera de apaciguar a estos espíritus vengativos era construir, construir y construir, sin cesar. Y eso fue lo que hizo. Durante 38 años, la construcción de la mansión continuó sin descanso, día y noche, transformando la casa en un laberinto retorcido e inexplicable. Se dice que Sarah Winchester consultaba con los espíritus todas las noches, utilizando un tablero de Ouija para comunicarse con el más allá y obtener instrucciones para la construcción de la mansión. Hoy en día, la mansión Winchester es un lugar popular para los cazadores de fantasmas y los curiosos, y no es de extrañar.
Con su historia trágica, su diseño caótico y su energía opresiva, la mansión es un imán para la actividad paranormal. Los visitantes han reportado haber visto apariciones fantasmales, haber escuchado voces incorpóreas y haber sentido el toque frío de manos invisibles. ¿Se trata de los espíritus de los asesinados por los rifles Winchester buscando venganza por su destino? ¿O es la propia Sarah Winchester, atrapada en su propia creación, condenada a vagar por los pasillos de su mansión por toda la eternidad? Capítulo 3. Aokigahara. El silencio siniestro del bosque de los suicidios. En la base del monte Fuji, en Japón, se encuentra un lugar envuelto en un silencio inquietante. Un lugar donde la belleza natural se mezcla con una profunda tristeza. Aokigahara, el mar de árboles, conocido por muchos como el bosque de los suicidios. Este bosque, amigos míos, es un lugar donde la vida y la muerte se encuentran en un abrazo frío y silencioso. Imaginen un lugar donde los árboles crecen tan densamente que la luz del sol apenas puede penetrar, creando un ambiente sombrío y opresivo. Un lugar donde el silencio es tan profundo que se puede escuchar el latido del propio corazón. Un silencio roto solo por el crujir de las ramas bajo los pies. Aokigahara es un lugar que ha visto mucho dolor, un lugar donde miles de personas han elegido terminar con sus vidas. Las razones son muchas y variadas, pero el resultado es el mismo: un rastro de tragedia que impregna el bosque y lo tiñe de una energía oscura y melancólica. Se dice que los espíritus de aquellos que murieron en Aokigahara permanecen atrapados en el bosque, incapaces de encontrar la paz. Algunos dicen que los espíritus susurran entre los árboles, tratando de atraer a los vivos a la oscuridad. Otros hablan de apariciones fantasmales, de figuras sombrías que se desvanecen entre los árboles y de una sensación constante de estar siendo observado. Aokigahara es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la oscuridad que puede invadir incluso los lugares más bellos. Es un lugar que nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, a la vez que nos recuerda la importancia de la esperanza y la conexión humana. Capítulo 4. Billitsheilstätten, las cicatrices. Inquietas de la guerra. Nuestra próxima parada nos lleva a las afueras de Berlín, Alemania, a un conjunto de edificios en ruinas que alguna vez albergaron un hospital. Billitsheilstätten. Este lugar, amigos míos, ha sido testigo de algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, y sus paredes aún resuenan con los ecos del sufrimiento y la muerte. Imaginen un laberinto de edificios abandonados, con las ventanas rotas, las paredes desconchadas y los pasillos llenos de escombros. El aire es denso, cargado con el olor a humedad y a decadencia. Billitsheilstätten fue construido a finales del siglo XIX como un sanatorio para pacientes con tuberculosis. Durante la Primera Guerra Mundial, el hospital se convirtió en un campo de batalla, recibiendo a miles de soldados heridos. Uno de esos soldados fue un joven cabo llamado Adolf Hitler, quien fue tratado allí por una herida en la pierna. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital volvió a ser utilizado como instalación médica militar, esta vez por el régimen nazi. Fue aquí donde se llevaron a cabo experimentos médicos inhumanos, sometiendo a pacientes inocentes a torturas inimaginables. Tras la caída del muro de Berlín, el hospital fue abandonado, dejando atrás un legado de dolor, sufrimiento y muerte. Hoy en día, Billitsheilstätten es un lugar inquietante y desolado. Los lugareños hablan de voces fantasmales que se escuchan en los pasillos vacíos, de pisadas que resuenan en las escaleras y de sombras que se mueven en la oscuridad. Algunos creen que los espíritus de los soldados y pacientes que murieron entre sus muros aún vagan por el hospital, incapaces de encontrar la paz. Billitsheilstätten es un recordatorio de la crueldad de la que es capaz el ser humano.
un lugar donde el pasado se niega a morir y donde los horrores de la guerra se mantienen vivos en la memoria y en las piedras mismas del edificio. Capítulo 5. El cementerio Greyfriars, donde los muertos se niegan a descansar. Nuestro destino nos lleva a Edimburgo, Escocia, a un lugar donde la historia y lo macabro se encuentran bajo la sombra de lápidas antiguas, el cementerio Greyfriars. Este cementerio no es solo un lugar de descanso final, es un portal a lo sobrenatural, un lugar donde los muertos se niegan a abandonar el mundo de los vivos. Imaginen un mar de lápidas antiguas, muchas cubiertas de musgo y erosionadas por el tiempo, creando un ambiente gótico y misterioso. El viento silba entre las criptas, susurrando historias de tragedias pasadas. Greyfriars es uno de los cementerios más antiguos de Edimburgo, lugar de descanso final de miles de almas durante siglos. Entre sus residentes se encuentran figuras históricas, artistas famosos y víctimas de plagas y persecuciones religiosas. Pero Greyfriars no es solo un cementerio, es un lugar con una historia oscura y una reputación de actividad paranormal que atrae a cazadores de fantasmas de todo el mundo. Uno de los espíritus más famosos es el de George Mackenzie, un abogado del siglo XVII conocido como Bloody Mackenzie por su crueldad. Se dice que el espíritu de Mackenzie es responsable de ataques violentos a los visitantes, dejando arañazos y mordeduras. Otro espíritu inquieto es el de un perro llamado Bobby, que pasó años junto a la tumba de su amo. Algunos visitantes afirman haber visto su espectro corriendo entre las tumbas en las noches de niebla. Greyfriars es un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. Un lugar donde los espíritus del pasado se niegan a ser olvidados. Es un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo en el otro lado. Desde los Cárpatos hasta las calles de Edimburgo, hemos recorrido un sendero de misterio y terror, explorando lugares marcados por la tragedia, la muerte y lo inexplicable. Hemos sentido la energía residual de vidas pasadas, hemos escuchado los susurros del más allá y hemos confrontado la oscuridad que se esconde en los rincones más remotos de nuestro mundo. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares en la oscuridad de la noche? ¿O prefieres mantener la distancia y dejar que los espíritus encuentren su descanso? La decisión es tuya, pero antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios cuál de estos lugares te ha parecido el más aterrador, y suscríbete al canal para más contenido escalofriante. Hasta la próxima, que la oscuridad no te alcance.